Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás, amiga? Estamos una vez más aquí con un video más, con un mensaje necesario y a la vez importante. Ahora vamos a hablar de un tema interesante, un tema que simplemente nos puede llevar a una gran diferencia en la forma del vivir día a día. Sabemos que tenemos que vivir muchas cosas, pero la gran pregunta es ¿cómo lo estamos viviendo? Y esto simplemente vamos a hablar de la palabra conexión. La palabra conexión. Y encontramos varias cosas que de alguna manera necesitan tener una conexión. Por ejemplo, los celulares, a lo mejor tú me estás viendo a través de un celular. Los celulares necesitan de repente cargar energía. Y para poder cargar energía, necesitan conectarse a una fuente de energía para que sus baterías puedan ser recargadas. Y esta conexión de alguna manera les permite poder seguir trabajando, ¿sí? Poder seguir funcionando. Y entonces para un celular la conexión es prácticamente indispensable. Alguien dirá, pues es que existen cargas inalámbricas, pero de alguna manera es una conexión. Inalámbrica o alámbrica es una conexión. De la misma manera nosotros necesitamos conexiones particularmente importantes. Y sobre todo una palabra, conexión con Dios. Vámonos a la palabra de Dios para que podamos entender bastante esto. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Empieza a hablar de una conexión. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estos dos versículos, versículo 4 y 5 del capítulo 15 del Evangelio de Juan, nos habla el Señor a través de una ilustración muy, muy clara. Como el pámpano es el racimo de uvas, ¿sí? Racimo de uvas, y la vid es la planta. Si desconectamos ese racimo antes de que crezca, pues ese racimo no va a crecer. Prácticamente se va a secar. Entonces, habla de algo que necesita estar conectado. El pámpano, el racimo tiene que estar conectado a la vid. Y esa palabra de conexión es tan importante para el desarrollo y simplemente para que existan las uvas. De alguna manera nosotros, aún antes de nacer, estando en el vientre de nuestra madre, estamos íntimamente conectados con nuestra madre a través del cordón umbilical. Si antes de nacer ese cordón se rompe o simplemente no permite que haya el flujo de alimento hacia esa pequeña criatura, pues esa criatura no sobrevivirá. Entonces, estamos hablando de que existe la naturaleza misma a elementos tan importantes que nos hablan de esta simple palabra, conexión, conectarse. Y hoy, así de esta manera, Dios nos habla y que dice que nuestra conexión con Dios debe ser algo tan claro, tan íntimo, tan profundo y tan permanente como la conexión entre un racimo de uvas y la vid. Prácticamente el racimo de uvas no va a crecer, no se va a desarrollar, no va ni siquiera a existir si no está conectado a la fuente de la vida para él, la vid, la planta. Nuestra fuente de vida, nuestra fuente de fuerza es el Señor. Y esta palabra conectarse, ¿a quién crees que se lo dijo? No le está hablando a un pueblo incrédulo, está hablando a alguien que ya está creyendo en Dios, que ya cree en Jesús. Y prácticamente habla de una conexión constante, ¿sí? Por ejemplo, Jesucristo, en varias partes de la Biblia, pero en una parte particular, nos habla que Él es el pan de vida y el agua de vida. Y esta ilustración también nos habla de que Él es parte de una necesidad tan básica para nosotros como el comer o el beber agua. Y entonces, alguien podrá soportar días sin comer, pero normalmente nuestra necesidad de comer y beber agua es diaria.
Entonces, habla de que nosotros necesitamos de Él para estar bien. Y es algo tan básico, pero a la vez tan necesario. Y esto te lo estoy diciendo ¿por qué? Porque prácticamente, con todas las labores que tenemos que hacer en el día a día, con todas las distracciones, con toda la información que hay en nuestro alrededor, cosas de las cuales ya hemos hablado, tenemos que tener mucha atención a esa palabra. ¿Qué tipo de conexión tendré con Dios? Si la tendré o no la tendré a través del día. Y tenemos que saber que esos momentos de conexión son tan importantes porque son los momentos en que vamos a recibir fuerza, vamos a recibir alimento, donde vamos a recibir lo que necesitamos de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y esto también te lo digo ¿por qué? Porque entonces empiezas a darte cuenta que la oración no es algo que tú tienes que hacer por fuerza. Yo tengo que orar porque tengo que cumplir con un rito. No. La oración se transforma en un momento, no nada más donde tú vas a pedir algo, donde tú te vas a comunicar con Él, donde tú vas a sacar tus cargas, donde tú vas a entregar cualquier cosa que te esté pasando, si es dolor, angustia, miedo. La oración se transforma en algo indispensable, porque empiezas a darte cuenta que en ese momento hay un intercambio en donde tú estás entregando las cosas que te hacen daño y Él te está dando las cosas que necesitas. Y se empieza a transformar esa palabra oración en algo mucho más profundo y en algo que te lleva a conectarte con Él para recibir la fuerza, para recibir la instrucción, para recibir el alimento. Ahora, hoy quisiera que te detuvieras un momento y vamos a ver, por ejemplo, para que podamos entender lo que significa también estar conectado, es recibir todo lo que está a nuestro alrededor y todo lo que necesitamos de una u otra manera. En este tiempo que estamos viviendo todos, un tiempo de pandemia, un tiempo donde se empiezan a abrir las tiendas, los negocios y donde la gente tiene que empezar a salir a trabajar. Ya tienen mucha de la gente tiene mucho tiempo ya trabajando, un tiempo de riesgo, de mucho cuidado. De repente pensar en que mucha gente en ese tiempo tiene miedo, es la realidad. Mucha gente está tensa. Por ejemplo, si nos fuéramos al Salmo, capítulo 91, el Salmo 91, versículo 3, dice así, en adelante: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adaga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Y fíjate lo que dice: ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91 habla de ese cuidado que Él tiene para nosotros. Y fíjate, cuando Él dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adaga es su verdad, habla de una conexión. Es una ilustración. Cuando dice con sus plumas te cubrirá, está dando una ilustración de un ave que cubre a sus polluelos en un nido, en donde prácticamente están unidos, conectados. Y habla de que a través de esa conexión Él protege, Él te ayuda, Él te libra y Él te protege. Hoy quisiera que te detuvieras y pensaras: ¿en qué momento me conecto con Dios? En muchos momentos. Estar pensando y meditando en Él, estar leyendo su palabra. Mientras te trasladas de un lado a otro, si tú estás meditando, si tú estás orando, tú te estás conectando con Dios. Esto no es una sustitución de una oración formal, no. Todo esto forma parte de una conexión que necesitamos tener con Dios. Cada que tú estás oyendo alabanzas, cada que tú adoras, tú te estás conectando con Él. Y en el fondo,
tendremos que reconocer algo muy fuerte. Quien necesita de Dios somos nosotros. Tenemos que reconocer que nuestra necesidad es Él. Y tenemos que reconocer que con esa conexión ha llegado el momento de vivir esto que estamos viviendo, esta pandemia. ¿Y por qué es tan importante esta conexión en este tiempo? A lo mejor tú puedes sentirte muy estable en este tiempo. A lo mejor tú te sientes muy seguro, sin miedo y sin angustia. Pues aplaudo lo que estás viviendo. Pero créeme que nosotros los pastores vemos la realidad y lo que está pasando en la gente. Cuando alguien viene y te confiesa que está tenso, que tiene miedo, y sobre todo cuando empezamos a ver que los enfermos se empiezan a acercar, que ya es gente conocida, que ya es parte inclusive familiares, y cuando aún más allá, gente que está cerca de nosotros ha muerto por este tipo de problemas, por esta enfermedad. En medio de todo esto que empieza a causar todas estas sensaciones de miedo, es tan indispensable conectarse con Dios. Es tan necesario darte cuenta que hay alguien que te puede proteger. Porque aún resulta que aún cuidándote, no sabes ni por qué pequeño descuido la gente puede llegar a contagiarse. Y a veces por culpa de alguien más, ni siquiera tuya. Hoy, pensar en todo esto, aunado a problemas que mucha gente ahorita está viviendo. He recibido mensajes de personas que ahorita están sufriendo y que están pasando injusticias, algunas personas que han sido robadas, algunas personas que de alguna manera están viviendo una circunstancia difícil, que no tiene que ver con la pandemia, es un problema todavía más cercano a la gente. Es saber que hay un momento en que lo que hay que hacer es acurrucarse en ese nido donde Él te cubre con sus alas. Mira, hay algo que a veces como pastores a nosotros nos es difícil, porque nos toca oír problemas de personas, y a veces que tú puedes saber que todo pues forma parte de ciertos problemas normales, entre comillas, pero hay problemas realmente duros y realmente difíciles. Y hay momentos en que te toca oír la circunstancia de la gente y la gente te pregunta, ¿qué hago? Y la verdad, humanamente, las cosas se ven tan difíciles que la verdad el panorama es desalentador. ¿Y qué me toca decir a veces? Y así con medio de todas esas sensaciones que se pueden llegar a sentir, yo le digo a la gente, mira, yo no lo sé todo, pero conozco a alguien que sí lo sabe todo. Yo no lo puedo todo, pero conozco a alguien que sí lo puede. Yo te pido que nada más le des una oportunidad a Dios, que te acerques y te abraces de Él, y que aunque ni siquiera yo entiendo cómo vas a poder solucionar todo esto o cómo vas a salir de todo esto, dale una oportunidad a Dios. A la larga Él siempre hace las cosas. Y créeme, amigo, cuando le he hecho estas cosas a la gente, Dios transforma las vidas. A veces que ni yo sé cuál es la solución, pero sé que sí lo sabe Dios. A veces que las cosas parecen como una madeja de estambre que no sabes ni por dónde está la punta, pero Dios sí lo sabe. Y a veces los panoramas son tan grises y tan tristes que solo decirle a la gente, dale una oportunidad a Dios, es saber que lo que necesitan es recurrir al Todopoderoso. Pero créeme, hasta yo me asusto de lo que Dios hace. Me impresiona cómo al cabo de un poco de tiempo esa gente regresa a platicar conmigo y me empieza a decir que muchas cosas han cambiado, que su vida es otra. Y créeme que yo ni sabía ni por dónde Dios lo iba a hacer.
Pero Dios lo hace. ¿Cómo? Él sabe cómo. ¿De qué manera? Él sabe cómo. Pero una y otra vez me doy cuenta que conectarse con Dios es la fuente de todo. Es conectarse a la fuente de todo. Conectarse a la fuente de todo. No querramos analizar las circunstancias con nuestro intelecto, con nuestra mente humana, cuando hay alguien superior a nuestro pensar, a nuestro sentir y a nuestro criterio. No querramos manejar las cosas así, porque nos vamos a dar con un muro a veces en la vida. Abramos la oportunidad, abremos la puerta a Jesús y dejemos que de la misma manera que conectarnos a Él transforma todo, así de la misma manera conectarnos con Él nos da un motivo de vida, nos da una forma diferente de ver el panorama frente a nosotros. Yo quisiera decirte que esto no es real, pero sí es real. Perdón, yo no quisiera decirte que esto no es real. Lo dije mal. Yo quisiera decirte que esto es real. Y una y otra vez, Dios transforma las vidas. Y de la misma manera que un día conmigo lo hizo, que yo no encontraba la manera de que lo que yo estaba viviendo y los problemas que yo tenía en su momento se pudieran solucionar. Y yo volteaba hacia mi futuro y pensaba que mi futuro iba a ser un futuro lleno de amargura y dolor. Y lo único que pude llegar a entender es que necesitaba conectarme con Jesús. Que necesitaba abrirle mi corazón y decirle: Jesús, ven a mi vida. Y aunque nada más pude entender eso, en su momento yo no entendía todo lo que estaba pasando, ni todo lo que podía pasar. Pero hoy puedo decirte que mi vida es otra. Y que así como conmigo y con mucha gente que yo he visto, todos los que nos acercamos a Jesús, los que le abrimos nuestro corazón, los que nos conectamos con Él, podemos reconocer que Él ha transformado nuestra vida. Hoy, simplemente, aunque no entiendas cómo, aunque no entiendas de qué manera, aunque no entiendas cuándo, aunque no entiendas por qué, ábrele tu corazón a Jesús y deja que Él transforme la vida y que todas esas preguntas se solucionen y se contesten solas. Amigo, yo te digo con esta reflexión, que pareciera muy sencilla, pero en el fondo es el inicio de todo. Es el inicio de la sanidad, es el inicio de la restauración, es el inicio de recobrar la fuerza, es el inicio de retomar tu vida espiritual. Es el inicio de una vida plena, es el inicio de una vida diferente. ¿Y cuál es el inicio? Conectarse con Jesús. Y estoy hablando a los que ya somos creyentes. Conectarse con Jesús. Conéctate con Él. Y serás como ese celular que ya estaba por apagarse. Y Él empezará a darte la fuerza que necesitas para seguir adelante. Yo te dejo con esto, amigo. Y nada más recuerda, lo único que tengo que hacer es conectarme con Jesús. Y bueno, tenemos muchos más mensajes como estos en esta página de YouTube. Yo te voy a pedir que por favor te suscribas, que actives la campanita y nos regales un like. Dios te bendiga. Gracias. Hasta luego.